Buenas tardes, disculpar los 3 minutos de retraso. Estamos esperando a ver si se conectaba más gente, pero por respeto a los que estabais ya esperando, hemos preferido empezar la sesión. Yo, como siempre, pido cuando hacemos los talleres, si no tenéis inconveniente en poner la cámara, siempre es más agradable para los ponentes ver si la gente está viva o no y tiene algún tipo de reacción. Si estáis incómodos o no podéis, no estáis visibles, no pasa nada. Lo primero de todo es daros las gracias de parte de la Junta Directiva de CUNEF Alumni y de su presidente Paco Gómez Cerceda. Esta reunión de hoy se encuadra dentro de las actividades que hacemos más didácticas, si queréis, y en temas de formación, y con la alegría de tener además a dos profesores de CUNEF. La presentación de cada uno la tenéis y es muy larga, pero voy a ver si puedo hacer un pequeño resumen y enseguida entramos en materia. Daniel Berzosa es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, donde fue colegial del prestigioso Real Colegio de España y decano número 1 de su promoción. Licenciado en grado en Derecho por la Complutense de Madrid, con premio extraordinario de licenciatura y premio al mejor expediente académico. Profesor de Derecho Constitucional y de Abogacía en CUNEF Universidad y en el Instituto de Estudios Bursátiles y en el ELO and Business School. Miembro del Comité Científico de la Global Academic Citizens Pro Europe, coordinador del Observatorio Internacional de Regulación de las Entidades de Sector Público de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de los comités organizadores de los Congresos Mundiales de Derecho World Law Congress de Cartagena de Indias 2021 y de Madrid 2019, embajador de la marca Ejército 2020, diplomado del 37 curso de Defensa Nacional del CSDEN 2017. Pues bueno, por supuesto, publica libros, artículos, no sé si le leéis, es muy, muy recomendable, participa en congresos, en proyectos y grupos de investigación, conferencias, charlas y en temas de prensa colabora con ABC, el debate hoy.es, el independiente.com, el imparcial.es y en radio, en Herrera en COPE, No es un día cualquiera en Radio Nacional y en televisión, en el Cascabel 13 al día, La Lupa a la mañana, Espejo Público y Está pasando. Sí, y bueno, y además tenemos la alegría que recientemente le entregó Su Majestad el Rey el 31º premio FIES de periodismo por su artículo 5 años de un reinado ejemplar en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela el 4 de noviembre de 2020, que sé lo que tenemos que hacer es distribuirlo entre los asistentes. Juanma López Zafra, el doctor, perdón, Juan Manuel López Zafra, es codirector del máster en Data Science para finanzas, del programa ejecutivo Data Science y Transformación Digital y del máster de Data Science de CUNEF, donde también ejerce su actividad docente como profesor titular de Estadística e Investigación Operativa. Es economista y actuario colegiado. A todo esto, os aviso, va entrando gente en la sala de espera y tengo que estar ahí a las dos cosas, ¿vale? Decía, economista y actuario colegiado por el Instituto de Actuarios de Madrid y ha dirigido 4 tesis doctorales. Ha elaborado y dirigido los programas de formación in company y desarrollo actuarial para MAFRE, de ciencia de datos para los CATC de Lanzarote y de transformación digital para el Ejército de Tierra. Además, ha ejercido en la Universidad de California en Berkeley, en CEU San Pablo, en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Complutense, en la Pontificia Salamanca y más de 15 años en ICADE. Ha colaborado con Envite School en sus Masters Executive en Data Science y de Business Intelligence y Big Data, además de con Mass Consulting Group en formación de inteligencia corporativa. En 2007 funda la consultora StatPro 2000 Clima para dar servicio tanto de formación como de análisis desde el área de Data Science y el Big Data. Y es autor de 2 libros, Retorno al Patrón Oro, Deusto 2014, y Alquimia, con Ricardo Queralt, también profesor de CUNEF, Deusto 2019, uno de los referentes actuales en lengua española sobre la importancia de la ciencia de datos, el Big Data, la analítica y la analítica que tienen en todos los sectores empresariales. Y hoy la idea sería que durante 3/4 de hora yo les voy a soltar 3 o 4 temas para hablar, no son exactamente preguntas. La idea es que si podéis ir publicando preguntas en el chat y luego en los últimos 15 minutos finales pues podemos hacer un coloquio con los dos ponentes. Y la idea es, bueno, el tema es privacidad en redes sociales, tecnología e incidencia jurídica. Evidentemente yo creo que Juanma va a tirar más por la parte tecnológica
y Daniel por la parte jurídico, pero vamos, seguro que a lo mejor se atreven a cruzar líneas, ¿no? De uno a otro. Y el primero de los puntos que pusimos en el orden del día para comentar era el tema de privacidad en la empresa, ¿no? Cómo tu vida pública afecta a tu esfera profesional. Y yo, antes de nada, sí que os comento que como Headhunter pedimos permiso a los candidatos y hacemos un informe de huella digital, investigamos lo que hay publicado sobre ellos y lo que ellos publican, sobre todo para ver que no haya ninguna barbaridad. Pero tenemos el consentimiento de ellos por escrito. Así ya para empezar, un poquito de aperitivo. Y si queréis os voy dando de uno a otro. Daniel, ¿quieres empezar tú? A tu orden. Yo aquí encantado de atender. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad de hablar con tan ilustres y capacitados colegas. No puedo decir que sea CUNEF alumni, soy un profesor de CUNEF, pero estoy encantado de tener esta oportunidad de dirigirme a una audiencia, sin duda cualificada, y la que seguramente no solamente voy yo a contar algo, sino que voy a aprender cuando vengan las restantes intervenciones que pueda ocurrir. Vamos a ver, respecto a lo que decía, sabemos que en principio todo el tema de la recopilación o del tratamiento de datos se basa en, por principio, quiero decir, evidentemente, y tú has puesto el dedo en la llaga en este sentido, ¿no? En la aceptación expresa, indubitada, clara, efectivamente, del individuo que quiere entregarla. Desde el momento en que hay consentimiento, por resumirlo así de una manera, en su mayor estilización, del momento en que hay consentimiento, naturalmente hay cosas que pueden que no sean disponibles, por ejemplo, evidentemente a partir de cierta edad, falta un complemento, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, establece que los menores de 16 años ya necesitan un complemento del titular de la patria potestad, ¿no? Pero a partir de ahí, no hace falta tener 18 años, puede dar el consentimiento perfectamente cualquier individuo interesado. Imagino que con más razón, además, como ocurre, digo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Si eres un headhunter y que buscas a talento, pues los talentos están interesados absolutamente en ser transparente, interesante, y por tanto no van a tener ninguna objeción en que se les haga ningún seguimiento de esas cosas que publican. Por otra parte, pues, exacto, por parte de la compañía, querer asegurarse de que no va a colocar. Eso está, yo creo que dentro de lo completamente razonable. Ahora se puede hacer hace un tiempo digitalmente, antes incluso se podía hacer, se sigue haciendo, vamos, con la labor de los detectives privados. No digo que lo hicieran y los headhunters en este sentido, pero sabemos que en el mundo empresarial, cuando se llega a cierto nivel, y no me quiero meter en terreno resbaladizo, no voy por ahí en este momento, quiero decir, se recurría a empresas de seguridad, a veces para informarse y a veces a lo mejor para jugar con otras reglas, con otras cuestiones que pueden exceder o bordear el tema. Pero en fin, volviendo al tema, a lo que tú has dicho, está claro, desde el momento en que la persona conoce lo que se va a hacer y consiente, de manera libre, como todo consentimiento, claramente no condicionado, no puede haber ninguna objeción a la entrega, ¿no? Naturalmente, y si no, quiero decir, aquí me detengo para darle paso a Juanma. Está claro que todos esos datos que tengáis están sometidos al Reglamento General de Protección de Datos, están sometidos a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Quiero decir que tienen que estar perfectamente comunicados e informados de los derechos de acceso, de rectificación, de licitud, del tratamiento, en fin, todas esas exigencias que en principio el particular podría decir, oiga, pues no, y luego, por supuesto, si alguno de los datos lo ha dado voluntariamente, pero es especialmente sensible, ya sea, por ejemplo, sean raciales o de orientación sexual, o de religión, estas cuestiones, hay que tener un cuidado archi especial para que no se produzca una filtración en caso de que haya querido darlo, no por supuesto de que se haya querido obtener, salvo que el interesado lo haya comunicado. Sí, estoy. Aparte legal, gracias Juan por la introducción y gracias por la invitación, por supuesto. La parte legal es muy clara. La Unión Europea, España, son muy garantistas con los derechos de los usuarios y se protege especialmente la intimidad. El problema es que es precisamente la capacidad que tiene la tecnología para saltarse esa barrera. Entonces, bueno, tú has dicho que como Headhunter pues pedís el consentimiento y evidentemente es seguro, vamos, cierto que lo hacéis, no hay ninguna duda. Y es una de las razones por la que a mí nunca me llamo Headhunter, claro, por la huella digital que dejo. Eso está clarísimo. Porque si lo que has dicho es lo de las barbaridades, pues mejor que no me lea el Headhunter porque tengo 200 y pico mil tweets que unos cuantos pues son un poquito pueden ser un poquito bárbaros.
y además, como tengo la costumbre de no borrar, pues esos problemas que me veo. Pero vamos, en cualquier caso, lo importante aquí es primero la protección legal que ha planteado Daniel y que existe y que es cierta, especialmente en Europa, mucho más que en Estados Unidos, mucho más que en Asia. Pero en segundo lugar está la capacidad, y la capacidad ahora mismo es ilimitada. Estaba yo precisamente estos días preparando un tema de marketing digital y me he enterado, que no la conocía, una empresa norteamericana, Axiom, que publicita en su web que tiene datos de 5.000 datos de hasta 2.500 millones de personas. Esa es su base de datos. O sea, cuando pensamos en Cambridge, lo dicen que es absolutamente legal, ¿eh? O sea, dicen que es absolutamente legal. Pensemos en una matriz de Excel de 2.500 millones de filas por 5.000 columnas, ¿vale? Esa es la idea de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de Cambridge Analytica fue capaz de generar una matriz de aproximadamente 1.500 columnas, 1.500 variables, por 250 millones de americanos, más que votantes registrados había en el año 2016. Y eso ya nos parecía una auténtica barbaridad. Bueno, pues Axiom se publicita precisamente como la capacidad de análisis y de conocimiento de las... cuando tienes, no te hacen falta 5.000 datos de una persona, en cuanto tienes, y eso se vio precisamente con lo que había debajo de Cambridge Analytica, en cuanto tienes aproximadamente, no te hacen falta más de 50 variables de un grupo importante de personas, ya puedes ser capaz de saber mucho más de cada una de ellas, de lo que incluso pueda saber su pareja. Y eso no es un mito, eso es así. Con lo cual, efectivamente, a mí lo que me produce satisfacción es que en nuestra generación no hubiese teléfonos móviles, ni por supuesto Instagram, ni tuviésemos esa pulsión como tienen ahora mis hijas, por ejemplo, y toda la generación Z y la Y, para grabar absolutamente todo. Porque eso es lo que va a marcar precisamente el acceso al mercado laboral, el acceso a los registros, el acceso a la actividad pública en los próximos años. Es decir, si nuestra generación, y no digo nada que sea extraño, Juan, si hubiese grabado lo que hacíamos, ya no es las barbaridades que digas en las redes sociales, sino las barbaridades, lo que se consideran hoy barbaridades, que podían ser más o menos chiquilladas entonces, pero que cuando lo piensas desde los 50, pasados los 50, pues te das cuenta de que lo que se está haciendo hoy va a condicionar muchísimo la trayectoria de miles de españoles, por no decir de cientos de miles de españoles, que están precisamente en esa franja de edad que va ahora mismo desde los 12 hasta los 25 años. Algunos ya están condicionados, otros se van a condicionar y, por supuesto, eso va a plantear problemas serios. Por un lado, porque si no has dejado el rastro digital van a sospechar, y por otro, porque si lo has dejado habrá que determinar cuál es el límite de ese rastro digital, el límite, digamos, de acceso a un puesto de trabajo, acceso a unas oposiciones, acceso a registros, etcétera. Por tanto, debemos ser conscientes todos de los problemas asociados a la tecnología. Y por mucho que se lo digamos a los millennials y a la generación Z y a nuestros hijos, en definitiva, pues da lo mismo, da exactamente igual, porque el ser nativo digital es vivir con un teléfono móvil enganchado, menos las horas de sueño que tienes, y algunos se graban durmiendo, pues el resto del día. Entonces, bueno, pues eso tiene consecuencias, evidentemente. No digo ya lo que pongas en tu timeline de Twitter o de Instagram o de Facebook o en el WhatsApp, que teóricamente está fuera del campo de trabajo de Facebook, pero que ya sabemos que hay, está claro que se van a compartir los datos, si no se han compartido ya, y por tanto, bueno, pues tendremos que tener cuidado. Y eso ocurre aquí en un sistema garantista. Ojo, que cuando entremos hablamos de sistemas no garantistas, como el sistema chino, ya el tema se dispara completamente, o sea, es distinto. China o Singapur, me da exactamente igual. Luego hablaremos de Singapur porque ese paraíso liberal tiene, para muchos, paraíso liberal, plantea ciertos problemas desde el punto de vista de la privacidad muy claros. No te oímos, Juan. Juan, no te oímos. Perdón, Ya, es que nada. como estoy con una taza para no hacer ruido me había puesto en mute. Decía, perdonar que reincida en un tema porque, oye, en la empresa en la que yo trabajo somos muy garantistas, no sé cómo llamarlo, somos muy cuidadosos con estos temas y preferimos tomar todas las cautelas posibles, pero a mí me consta que en mi sector no todo el mundo hace lo mismo
con la premisa de que cuando alguien publica en redes sociales es información pública. Y soy muy sincero, es decir, ahí al final, ¿qué me ha ocurrido a mí cuando hacemos el informe de huella digital? Pues que de repente encuentras a algún candidato, sobre todo los más jóvenes, yo qué sé, con fotos como demasiado alcohol y demasiada poca ropa en abierto, que le decimos nosotros, oye, pon todo eso en privado para tus amigos, si lo quieres tener, que no creo que sea buena idea, pero vamos, es una decisión personal. Y lo que sí que se busca es que haya, si alguien ha hecho, pues mira, como ocurrió con aquel concejal que hizo un tuit antisemita, que hay que ser, yo creo que hay que ser bobo para pensar lo que pensaba ese señor, pero hay que ser doblemente bobo para publicarlo, ¿no? Entonces, un poco la vuelta a lo que os decía antes de pasar al siguiente tema es, ¿realmente eso es información pública y cualquiera tiene acceso y cualquiera lo puede utilizar? Pues yo he dicho lo que hacemos nosotros por ser muy cautos, porque no nos merece la pena tener un problema con la APD. Porque te arrea a la agencia una multa tremenda por cualquier chorrada. Pero, no sé, esa es la pregunta. Si realmente hace falta ser tan cuidadoso. Hace falta es información serlo, pública. Pero es público, efectivamente. Antes era el tema está en que antes te ponían un micro a los que les ponían el micro, básicamente los políticos y los deportistas y la gente del cine les ponían un micro y siempre se ha dicho que somos presos de nuestras palabras, ¿eh? El tema es que ahora somos presos de nuestras palabras, de nuestra imagen y de nuestros textos, porque todo está registrado. Entonces, Daniel publica en ABC, yo publico en Voz Populi, en ABC y en otros 200 sitios más, sale en televisión y publica en Twitter. Todo eso, si no está dentro de un club privado, es evidentemente público. Y a partir de ahí, pues es claro que cualquiera lo va a utilizar para hacer daño o para, en el caso contrario, pero básicamente para hacer daño, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes los usuarios de las redes, cosa que los chavales en general, nuestros hijos, no lo son, de que eso efectivamente tendrá consecuencias, porque lo que tú dices es cierto. Hay empresas serias como la tuya que tienen en cuenta las condiciones del Reglamento General de Protección de Datos y de las normas de la Agencia de Protección de Datos, pero hay otras que no lo son y sobre todo hay, dependiendo del sector en el que estés, pues hay mucha picadora de carne. Y cuando entramos en la picadora de carne ya da igual que sea público o no. Por supuesto es público y por tanto, oye, lo que has dicho, dicho está. Lo que has escrito, escrito está. Si no, bórralo y ten suerte de que nadie lo haya grabado, nadie lo haya hecho un pantallazo. Pero vamos, solamente hay que recordar los tweets de Echenique diciendo que él estaba soñando con un IRPF del 98% para rentas por encima de no sé cuánto. O sea, eso lo borró, pero eso está la foto. Quiero decir, él solo lo ha dicho. Las declaraciones de su colega de partido y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid acerca de las lágrimas y la emoción cuando pateaban. Eso está escrito y eso es público, ¿eh? ¿Es el mismo ámbito de actuación que el de alguien que quiere entrar a un puesto de trabajo? Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. ¿Para pedir un préstamo se puede utilizar esa información? Eso ya es más discutible, porque la calidad crediticia de una persona no tiene por qué estar asociada a su mayor o menor labia, mayor o menor agresividad. Pero evidentemente se pueden encontrar patrones, existen los patrones. Solamente es cuestión de entrenar a la máquina y que la máquina te saque patrones. Y es muy posible que puedas determinar una relación crediticia, una relación, digamos, de riesgo entre la actividad en Twitter o en redes sociales en general o en Facebook con la capacidad del individuo de devolver un préstamo, con lo cual se puede llegar a utilizar. Ahora, ¿eso es legítimo? Ahí ya tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque al final lo que está pidiendo la persona es un acceso a un préstamo, a una tarjeta de crédito y se le va a sacar un listado de barbaridades que ha podido decir para denegárselo. Pues ahí tengo mis dudas. Para un puesto de trabajo, desde luego, lo que has dicho está. Si vas a trabajar para la Embajada de Israel, pues evidentemente se supone que van a hacer un escrutinio de cuál ha sido tu comportamiento en redes. Vamos, no es que se suponga, es que ya lo ha hecho el Mossad previamente. De forma obvia. Pero sin llegar a eso, una empresa norteamericana te lo pide. Claro, normal. Es que es absolutamente normal. Nos puede parecer mejor o peor, pero al final lo que tienes es que tú quieres un determinado nivel de compromiso con la empresa,
quieres un determinado nivel de paz social en la empresa, y hay mucha gente pues, que puede ser muy potente en su trabajo, que lo es, y que es perfectamente capaz de separar su actividad laboral de su actividad pública. Yo en clase no hablo jamás de política, en Twitter prácticamente no hablo de otra cosa, ¿vale? Pero yo separo, ¿eh? Ahora, evidentemente, cualquiera de mis alumnos puede saber perfectamente cuál es mi opinión acerca de cualquiera de esos temas, no necesariamente económicos, de los que no hablo en clase, ¿de acuerdo? Y están ahí. ¿Lo pueden llevar a clase y criticarme y tal? Pues sí, lo que pasa es que yo no hago ni caso en ese sentido, pero claro, el problema no son a los que yo me dirijo, sino a los que yo informo, a los que yo me debo, que son mis jefes, y ahí es donde pueden empezar ciertos problemas, ¿eh? No tiene nada que ver el tema profesional con el tema personal. Puede haber represalias, no debe haberlas, pero evidentemente no estamos libres. Corrígenos, Daniel. No, creo que no. En todo caso voy a apuntalar o a reforzaros, porque tú ya creo que lo has delineado con claridad desde el punto de vista jurídico, más allá, lógicamente, de la casuística que luego pueda ocurrir por cuestiones limitadas. Pero vamos a ver. La chicuela dice, Tito, vamos a ver los caballos. Digo, vamos a ver los caballos. Un momento. ¡Ole, la de los caballos! Ya está. Qué grande esos caballos. Muy bien. Bueno, pues veamos o no veamos. No, lo que quería decir es que tú lo has contado bien. Es decir, en el momento, o luego Juanma, por supuesto, lo ha subrayado, en el momento en el que sales a esa nueva plaza pública universal y además con una memoria prodigiosa, porque incluso este tema se podría conectar ahora por hacer una derivada con uno de los temas más latoso y a veces incómodo, digo que es el derecho al olvido, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Los son más jóvenes, ¿no? Pueden ser otras circunstancias, quiero decir, porque el origen del derecho al olvido, como imagino que todo el mundo sabe perfectamente, fue aquel señor que quiso pedir... ¿Y qué pasa? Pasa un montón. Bueno, ya la siguiente lo saco, perdonar. No, en absoluto, que están ahí las criaturas, que el futuro, las pensiones, dejadlos que tengan criaturas y que bullan. Bueno, pero que lo ha dicho estupendamente, es decir, y también Juanma, ¿no? O sea, todos hemos podido hacer, imagino, más o menos barrabasadas, no en sé qué nivel, o cuestiones en la juventud de aquella manera, o cuestiones que habitualmente, efectivamente, uno no lo hacía en la plaza pública, no se grababa, no existía el medio, con lo cual ni siquiera estaba la tentación, ¿no? Desde el momento en que efectivamente cualquiera de estos medios, por mucho que el titular sea privado, está abierto, está público, acceso a todo el mundo, pues automáticamente ¿sabes? Cualquiera puede acceder, cualquiera puede pescar en ese río, no estoy diciendo nada equivocadamente. Como tú bien has dicho, tenía que tenerlo en privado y ahí podríamos encontrarnos incluso momentos de tensión. ¿En qué sentido? Como sabéis, y discusión, ¿no? Lo digo porque ustedes sabéis que alguien ha participado en algo que no se considera bien o que alguien consideraba que era su intimidad y aunque ha participado, al comunicarlo sin su consentimiento, efectivamente comete una infracción, ¿no? Sin embargo, no siempre ocurre así, por ejemplo, como sabemos con el secreto de las comunicaciones, si no fuera el tema. Esto es, una cosa es que un tercero se meta en una comunicación, se meta en mi grupo sin permiso, y otra cosa es que alguien que está en la comunicación quiera dar el contenido de lo que se ha comunicado. En ese caso no se produce, por ejemplo, una violación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. En este caso no estamos hablando del secreto de las comunicaciones, estamos hablando de lo que sería la intimidad, ¿no? Lo que es con esa palabra inglesa de privacidad que hemos asumido. Total. Aquí también se puede notar, digo, derecho al olvido por una parte, como oiga, mire usted, sí, hice aquello, pero caramba, ¿no? Igual que uno puede cambiar de ideología, pues tenía 20 años, pasaba un mal momento, ¿no? Pero claro, el problema aquí es, no sé si es por nosotros o por todos, dices que los estadounidenses ya lo piden, es que parece que todo se perpetúa, es como una imagen, ¿no? Y eso sí puede tener consecuencias perniciosas, con lo cual hay casi que entrenar, como ha dicho Juan Manuel, esa franja de 12 a 25 años para meterle en la cabeza algo que les cuesta mucho, porque además el adolescente se caracteriza, que es un sentimiento maravilloso, por el sentimiento de la invulnerabilidad. Yo lo recuerdo como algo sublime, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, le da igual meterse en todos los charcos, porque como no le va a pasar nunca nada, hay cuestiones, imagino que es un signo de madurez que va de un momento a momento. Seamos prudentes o vamos a ir por otras cuestiones. U otros problemas, que en el mundo de la empresa todos sabemos que a veces sin mala intención, o a veces con mala intención, oye, como antes se decía en nuestro lenguaje, quiebra, concursa, le ha ido mal, bueno, pero sale y hasta qué punto eso puede pesar. Y sigue ahí, sigue flotando, pones un nombre, pum, tira y te dice, no sé cuántas mil entradas, ¿no? Que pueden acontecer. Entonces, efectivamente, por una parte, quiero decir que está claro, y por otra parte, tu consejo es muy prudente, ¿no? Mi impresión, porque otros foros
jurídicos donde he estado, también sobre este tema, es que la juventud es completamente indiferente, les da igual, incluso con tener un móvil son tan felices que el resto le da exactamente igual. Este tipo de cuestiones les parecen paranoias, ¿no? Las consecuencias que se pueden derivar para otros. Y lo que también quería conectar, aunque sea anticiparme y lo veamos luego, es que aquí, en este tema de los datos, del tratamiento o luego de la privacidad, lo que tú has dicho en particular, o sea, podemos entrar en el juego. No sé si os acordáis cuando estaba el tema de la contaminación del medio ambiente. Esto ha avanzado muchísimo por toda la cuestión, ¿no? Pero era el principio de la Unión Europea: quien contamina paga, resumiendo muchísimo. La manera era, voy a poner una sanción. Y claro, ¿qué ocurría? Que como pasa en el mundo de la empresa, y aquí me corregiréis vosotros que sabéis de la empresa, al final es un tema de números. O sea, si no hay una mayor trascendencia, es un tema de números. A ver, si yo hago no sé cuánto de contaminación con carbón, por poner otro ejemplo, ¿no? Y me cae tanto de multa, pero obtengo tanto por la venta, meto dentro de mis costes la multa y tiro para adelante como los de Alicante. Imagino que es el motivo de la nominalmente, aparentemente disparatadas sanciones de 10 millones y de 20 millones de euros que se habla en el tema sancionador. Pero seguramente otro factor con el que hay que tener en cuenta ya desde el punto de vista de la corporación, de la empresa. Lo que tú estabas diciendo, Juan, es decir, bueno, digo, para aquellos, no digo como tu empresa, que será pulcra y que será cumplidora y tal, por supuesto, la tuya y seguramente la inmensa mayoría, pero seguramente habrá otra donde es en ese filo de la navaja, y como el tema de la fiscalidad. El que busca un abogado tributarista no lo busca para que le haga las cosas bien, ¿no? Que se lo digan a los futbolistas, ¿no? Sino para que dé ese pasito más allá de la frontera y jugar con ese margen, ¿no? Oye, pues si queréis entramos ya en la chicha. Uno de los temas propuestos era las Big Tech y la anulación de la vida privada, que además ahí podemos entrar en las discusiones de, oye, habláis de una regulación o hablamos entre nosotros de una regulación más exigente en Europa versus las de Asia versus las de Estados Unidos. Yo, compañeros míos de Estados Unidos me decían, pero ¿cómo podéis hacer negocio en Internet con la legislación que tenéis? Digo, bueno, pues me imagino que es lo que se puede. Claro, claro que se puede, pero claro que es mucho más fácil no tener o tener una regulación muy laxa. Y claro, ahora ya estamos con las Big Tech, que es que al final se terminan metiendo en finanzas, en seguros, en sanidad, en todo. Claro, estos saben todo de nosotros o pueden tener acceso a mucha de la información y luego hay lo que decía Juanma, esta especie de agregadores de datos, ¿no? Entonces, ya sobre esto os suelto el toro ahí a vosotros, la anulación de la vida privada, ¿no? Que era lo que comentabais. Fíjate, la normativa PSD2 de finanzas que permite a cualquier banco, a cualquier entidad financiera compartir los datos. No solamente lo permite, sino que debe compartir los datos si se los pide. Facebook tiene ficha bancaria desde 2016 en Banco España. Tiene ficha bancaria, puede actuar como banco, de manera que puede acceder a través de esa normativa a la actividad crediticia, a la actividad bancaria de cualquier usuario. Entonces tú eso lo mezclas con la actividad en foros, con la actividad comercial a través de qué es lo que ha comprado, qué links ha seguido en mi plataforma, etcétera. Le da una capacidad de conocimiento brutal. ¿Que se meten en todos los negocios? Pues es absolutamente normal. Lo dijo Francisco González con una entrevista a Herrera y Bayo Camino de Cunef hace unos años, presidente de BBVA, expresidente de BBVA, cuando dijo claramente, y es de los primeros banqueros que lo vio, estamos hablando hace 6, 7 años, posiblemente 8 quizá, que dijo que su competidor no era el Santander, no eran los grandes bancos, su competidor era Google, su competidor era Apple. O sea, cuando ya hace 8 años te das cuenta de quiénes son tus competidores y tus competidores son tecnológicas, pues es evidente que está cambiando el mundo a mucha velocidad. Con lo cual, las Big Tech pues están cambiando, no es que vayan a cambiar, es que están cambiándolo todo. Y están cambiando las reglas del juego desde el momento en que introducen elementos de, lo digo claramente, censura. Todas las grandes tecnológicas de base norteamericana, no hablo las de base asiática, que esas ya por supuesto. A ver, aquí hay una frontera que es muy clara. Nosotros tendemos a pensar en un marco cultural que es el nuestro, digamos de ascendencia judio-cristiana, ¿vale? Toda Europa, todo Occidente trabaja en esa norma. Y tenemos unas reglas éticas
que pueden ser más o menos laxas en algún momento, pero que las tenemos muy claras. Esas reglas éticas, ese marco, ese framework ético rompe completamente, se quiebra completamente cuando pasamos a la frontera de Asia. Y ahí cambia completamente porque el sistema cultural es distinto. Y no digo ya cuando metemos la política con medio y la deshumanización que provoca en este caso pues una dictadura que tiene el control absoluto de su sociedad. A partir de ese momento no nos debe extrañar que la tecnología esté progresando y esté haciendo progresar al mismo tiempo a China a una velocidad que no es comparable con la de ningún otro país del mundo en ningún otro momento de la historia. No es normal la velocidad del desarrollo que están teniendo todos los sistemas. Quien más patentes tiene en sistemas de reconocimiento facial del mundo son los chinos, son los que más patentan. Y eso es porque están entrenando constantemente la máquina. La están entrenando constantemente. Rusia tiene muchas, pero no tiene tantas como Estados Unidos. Israel tiene, pero tiene muchas menos. Pero vamos, básicamente es China. Y cuando hablamos de China sabemos que tú creas una empresa en China y vas a progresar si el partido te permite progresar. Si no, no vas a progresar. Con lo cual está todo encaminado con un determinado interés, con un determinado objetivo. Entonces, a partir de ahí, la quiebra ética entre los dos sistemas es la que va a marcar la línea de futuro. No es otra, no es nada más que la quiebra ética, el cambio cultural tan brutal que se está dando ahora mismo. Daniel, cuéntame. Daniel. Bueno, pues yo a lo mejor aquí me meto un poco en terreno de Juanma, voy a ser lo más prudente posible. Yo no tengo terrenos. En mi aproximación, no, lo digo porque, me voy a meter en todo porque lo que está sucediendo o lo que viene sucediendo y se va incrementando seguramente va a cambiar también expresiones o conceptos del derecho. Sabéis que el derecho, pese a todas las ingenierías jurídicas que erróneamente se pretenden, y por eso seguramente muchos dicen que es conservador, pero es conservador, el derecho no puede ir delante de la sociedad. El derecho va con la sociedad, pero tiene que ir detrás, porque efectivamente está la que acepta y cambia las reglas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo de las Big Tech. Lo de las Big Tech, desde el punto de vista del derecho, produce un fenómeno que incluso que se bautiza con una palabra antigua que tiene un nuevo sentido, y es colonización. Lo digo porque todos nosotros asociamos lo de colonizar, ¿no?, a llegar a un territorio físico que ocupo, y o bien llevo mi cultura o no llevo mi cultura, negocio con los lugareños, los controlo de cierta manera y demás. Pero aquí se ha descubierto un nuevo material no tangible en el sentido como puede ser una tierra, sino que son los datos. Digo, y cuidado, no me he puesto de acuerdo con Juanma para acabar haciéndole una alusión inevitable a su imprescindible libro que tiene junto con el de Ricardo, que yo creo que es súper interesante para profanos como yo o alguien que quiere introducir, ¿no? Porque efectivamente, así como había otras materias, que sí petróleo, ¿verdad?, que sí gas natural, en fin, minerales, etcétera, es indiscutible que el dato, el tratamiento de los datos de forma masiva y aplicando técnicas de ingeniería artificial se ha convertido en una nueva materia negocial. Pero además, ¿cómo se obtienen esos datos? Insisto, porque no solamente es cuando uno usa el cacharrito, sino que es que actualmente, ya yo estoy convencido, que todas las plataformas educativas, lúdicas, o sea, de todo tipo, donde estamos dando nuestros datos, estos están siendo procesados, es decir, ¿y todas de qué parten? Por supuesto, parten de una cosa, y voy a hacer una confesión casi escandalosa, yo lo digo, ¿quién se lee las condiciones de contratación de ninguna de las plataformas? Y me da culpa que yo me dedico a esto, lo confieso, lo habré hecho una, dos, y las veces que me ha tocado, ¿por qué? Porque veo que estoy en un asunto y tienes que verlo, porque realmente son absolutamente, además, mortales. Parecen de los hermanos Marx, por decir así, ¿no? Pero en cierto modo, ¿para qué? Para hacer algo imposible. Y no nos engañemos, no tenemos ni prisa ni tenemos tiempo. Así como todo en la práctica, y yo como abogado aconsejo pagar la multa de tráfico, quiero decir, tu sunk cost del 50% te conviene más que ponerte a recurrir, puesto que la administración no se cansa, no tiene limitación, siempre te va a decir que no, te va a mandar al contencioso, búscate un abogado, salvo que sea amigo, o sea, paga el 50% y sigue, aquí es lo mismo. Quiero esta cosa, lo necesito, todo el mundo está aquí, me pongo en marcha y lo comunico. No, bien, pues eso, efectivamente, ¿qué están haciendo? Es que, bueno, Juanma acaba de decir una cosa que yo desconocía, que he visto como estoy aprendiendo aquí un montón, a tal Axon estadounidense, que me he quedado completamente, 5.000 datos de 2.500 millones de individuos. No es por nada, se dice pronto, ¿no? Pero andamos por 7.000 millones de seres humanos, o por ahí, ¿no?
O sea, 1 de cada 3 es brutal, porque además imagino que todo esto, como siempre, es exponencial. Como cosa anecdótica, a mí me gusta contar, lo he dicho antes Juanma, ¿no? Y los alumnos se asombran, claro, además descubren que el profesor este hizo la miel con lanza, ¿no? O sea, que en el año 95 o sea, no había teléfonos móviles. O llegaron esos que valían más $500,000 de pesetas, me acuerdo, que eran, bueno, y parecía que iba a tardar, y el Spectrum y todo aquello, y estamos ahora, no sé, a una velocidad alucinante donde la conexión, la velocidad, el 5G este famoso que ya está aquí, que todo lo va a interconectar y que va a tener una serie de consecuencias. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es el tema fuerte? Que desde el momento en el que da el dato lo hace prestando su consentimiento, y aunque se dice que es expreso, a todo demás no sale ahora. ¿En qué han consistido todas estas reglas de asegurar que tú quieres meterte en una página? En que es pesadísimo, te piden 16.000 veces las cookies y otra ventanita que te dice, ¿quieres seleccionar? Yo no sé vosotros, yo no selecciono. O pon y tiro, pon y tiro, pon y tiro. No tengo tiempo cuando me sale. Es decir, y en parte es un problema de la hipertrofia y de la necesidad o de la evolución. Claro, ¿cómo se va a contener de esa manera? Pues realmente está complicado y naturalmente. Aquí podríamos entrar, yo me temo que va a ser fijado. Hace 20 y poco años quería una gran compañía de telefonía en España, me tocó a mí hacer aquel, en la sombra, pero hacer aquel dictamen, permitir que se pudiera pagar a través del móvil. Y nos devanamos, me devané la cabeza, pensando en el objeto mercantil que había puesto en la escritura de Constitución. Y dábamos la vuelta. Oye, ¿realmente se puede con esto? Vamos, en inglés me parece que se dice core business o cosas así, ¿no? Es decir, oiga, porque estaba diciendo antes, no, Facebook va a hacer préstamos, no es lo suyo. ¿Me explico o no me explico? Oiga, ¿puedo atacar eso porque no aparece en su objeto social? Yo creo que está perdido. Cambiarán o harán una sociedad unipersonal, si fuera el problema, es decir, es inevitable. Y va a ser una transformación total de todas las cuestiones, al menos de todos los que estamos conectados, pero es que el nivel de conexión es altísimo. Y está claro que cada vez somos todos más dependientes de todo. Y la verdad es que la sensación desde fuera es que no vamos a renunciar a algo si pensamos que nos facilita la vida o nos da una comodidad. Yo lo digo en particular, y no quiero hacer publicidad, pero bueno, como casi todo monopolio o oligopolio, por Amazon. Yo no tenía Amazon, creo que hasta hace un año. Pero como soy un fan de los libros, lo he descubierto y es maravilloso esto de que pide un librito o lo que sea, pum, y al día siguiente te lo trae. Es que me tiene loco. ¿Y qué hago con eso? Pues que a lo mejor es fastidio de la casa del libro o, por supuesto, del libro de mi barrio, porque ya no salgo, pero reconozco que ganan comodidad, porque es que me meto en la maquinita, pum, 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 pum. Y al hacerlo, tienen todos mis datos. Y luego además me dan caramelitos, ¿no? Me dan una tele, ¿no? Un canal de televisión, me dan lo otro, me dan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser, bueno, y lo habéis dicho antes, por supuesto, habiendo un marco que intenta ser protector y regulador como es el europeo, o más que ninguno, está claro que, bueno, al menos nominalmente, porque cuidado, aquí podría hablar del tema cómo se reclama en su caso y la complicación, porque luego viene, sí, marco europeo, pero caramba, salvo, y creo que no me equivoco, y si no me corregís, de lo que yo he llamado en Cártel de Opinión el superparaestado GAFAT, ¿no? De Google, Amazon, me parece que no hay ninguna Big Tech, y si no me corregís, europea. O son estadounidenses o son chinas. Con lo cual, sus sociedades, ¿dónde están además ubicadas? ¿Dónde demando? ¿Dónde no demando? Es decir, cuando pasa lo contencioso es problemático. O sea, si aconsejo, paga la multa y ahórrate el 50%, hablo de una multa corriente, ¿me entendéis? Evidentemente el montón de la vida, ese se recurre, claro, no el de 100 euros. Ese que te cascan que caramba, espero el remedio que la enfermedad. Pero claro, búscate ahora un letrado en qué, en Santa Clara, no sé dónde tiene la sede de Google, por decirlo así, en California. Se convierte en algo imposible, ¿no? O dificilísimo para la media, para la masa, para esos 2.500 millones, o a lo mejor de esos 2.500 millones, 2.490 millones o 95 millones de individuos normalitos, no los otros que son los super top y que a lo mejor van de otra manera. Pero una cosa que tiene que quedar, o sea, lo que yo no quiero tampoco es que surja de aquí la idea, un alarmismo, ¿eh? O sea, vamos a ver, la tecnología nos hace la vida más fácil, punto. Claro. Si no es por lo que tú ya has dicho, Daniel, es por la idea que podemos trasladar. La tecnología nos gusta, nos hace la vida más fácil, prácticamente no podemos vivir sin ella y la queremos. Y la mayor parte de las empresas tecnológicas son compliance no ya con la ley, sino con el sentido común. Uh-huh. Es decir, no debemos, por lo menos en Occidente, no debemos pensar que
se están traspasando constantemente los límites. La tecnología, al mismo tiempo, la ciencia, permite traspasar esos límites, pero de forma sistemática no se traspasan. Otra cosa es que surjan excepciones muy conocidas, muy llamativas, que nos asustan, ¿vale? Y que nos preocupan y que nos hacen precisamente ser conscientes de los problemas que hay y que puede haber. Pero no debemos pensar que, oye, pues me voy a hacer el eremita, allá cada uno con lo que vaya a hacer, pero desde luego hoy en día en España, en Madrid, es prácticamente imposible ser un eremita. Por tanto, disfrutemos de ella con responsabilidad y con conciencia, porque al fin y al cabo es algo que hemos elegido nosotros. No hemos elegido que traten nuestros datos, pero estamos consintiéndolo desde el momento en que accedemos. Y por tanto, lo que tenemos que ver es que efectivamente, si cuando Amazon me está haciendo, en cualquiera de los libros, en cualquier compra, me está haciendo recomendaciones de uso, y a Daniel le habrá permitido, como a cualquiera de nosotros, encontrar libros que no esperaba encontrar y que no conocía, y que ha dicho, coño, si son 17 euros o si son 100, o si son 100 euros porque es un libraco impresionante y tal, dices, oye, pues a ver qué tal, me lo compro. Y yo he comprado montones de libros gracias a las recomendaciones de Amazon, que no es nada más que un algoritmo. A partir de lo que yo he comprado, de lo que he visitado y de lo que han visitado y han comprado cientos de miles de personas, o por código postal, por la combinación de todas las variables, en definitiva. Por tanto, seamos conscientes de que eso nos gusta, y eso nos hace la vida más fácil. Y que, por tanto, bueno, pues lo que tenemos que buscar es precisamente dónde está el límite. Dónde está el límite, la parte legal por un lado, la parte ética por otro, y el límite social que estamos dispuestos a aceptar. Eso es lo que tenemos que tener claro cada uno. Y que evidentemente no ocurre en todos los niveles sociales. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil darle al botón sin pensar en las consecuencias, que a lo que no nos han educado, que nos estamos educando, ojo, y que evidentemente será cuestión de evolucionar en ese sentido. ¿Vale? Lo digo para no trasladar un mensaje de pesimismo o de alarmismo, porque hay cosas mucho peores que esas, mucho peores asociadas a la tecnología, pero no lo que nos hace felices. Yo imagino que te refieres como zona de conflicto conocido, digo, al tema de la libertad de expresión, ¿no? Claro. Vale. Sí, efectivamente, realmente es la que más salta a diario, en medios sobre todo como Twitter, a lo mejor en particular más que otros, por cuentas que cierran, tal. Vamos, sin ser Trump, que no todo el mundo es Trump, que no, prefiero gente simplemente que discrepa a lo mejor de no sé qué línea, que además supuestamente es algorítmica, ¿no? Que parece ser que sea, que no es que haya un individuo filtrándolo en ningún sentido y por tanto dice, pues se expulsa o no se expulsa tal alguien. Eso probablemente es así. Y ahí hay una discusión de mucha trascendencia, ¿no? Como también el uso que se puede hacer para provocar, bueno, tú lo habías comentado antes, ya en las campañas electorales. Pero vamos, me parece que en este terreno estamos en un terreno donde, de nuevo, si alguien lo dijera, se actuaría además con cierto cinismo, cierto papo, por no decirlo de esa manera, porque todos lo emplean, ¿no? Desde hace tiempo ya hay no solamente asesores políticos clásicos, sino en todas las formaciones políticas que se lo pueden permitir al menos, sino asesores políticos del público digital, ¿no? Por decir así, o de agitación digital para intentar condicionar o mover. El problema ahí, que es otro recorrido, ciertamente es la consecuencia de que todavía o por el momento no nos mandan directamente las corporaciones, sino que supuestamente, hablo en los países democráticos, sino que somos los ciudadanos responsables los que elegimos a nuestros representantes. Tampoco hay un partido todavía en Europa, en ningún país que nos mande, ¿no? Como en otros lugares, efectivamente, que es lo definitivo, ¿no? Vamos camino. Eso es, ese es el problema. Ese es, o puede ser el problema, que a lo mejor no se formule de esa manera, pero sí se oriente, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver, como siempre, como tú estás diciendo, igual que tenemos que aprender, son cosas dinámicas, inevitablemente dinámicas, y habrá que ir viendo el camino y además cómo se regula o cómo se controla. Pero efectivamente, además, esto va a producir una transformación en todos los días y hasta es posible que en la concepción clásica del Estado, y por tanto de la organización del poder. El tema está en que tú de una empresa privada con la que estás trabajando, puede ser Amazon, puede ser Twitter, que no trabajas con ella, pero sí trabajas con ella. Yo por lo menos lo utilizo mucho como instrumento de trabajo. No hablo de las plataformas de ocio, que también, pero de una empresa privada te puedes salir. Cortas tu relación con ella y dices, me voy de Twitter, dejo de comprar en Amazon, dejo de comprar en el Corte Inglés digital, online, dejo WhatsApp y me paso a Signal,
etcétera. Te sales, punto, ya está, se acabó. Lo que has dicho está y ahí está y podrás al cabo del tiempo, de acuerdo con las condiciones, pues recuperar toda tu información y borrarla. El problema es que del Estado no te puedes salir. Ese es el gran problema. Y el gran problema de la tecnología no es tanto el uso que hacen las empresas, desde mi punto de vista, insisto, esto es una opinión, por supuesto, que mucha gente no compartirá, pero es la mía. El problema es que del Estado no te puedes ni te quieres en muchas ocasiones salir. Y el problema es, por tanto, el uso de la tecnología por parte del Estado. Y ahí es donde ya entra la colusión con la libertad real de las personas. Porque, insisto, de Amazon te sales, de Facebook te sales, de Twitter te sales, de Hacienda no te sales. De Hacienda no te sales. Y, por tanto, a partir de ese momento, recordad el caso de los youtubers en el mes de enero, del Rubius, y Hacienda haciendo publicidad en toda la prensa, artículos pagados o no pagados, pero desde luego que tenían toda la pinta de Hacienda utilizará el Big Data para monitorizar los movimientos de los youtubers. ¿Qué coño utilizará Hacienda el Big Data? Hacienda lleva utilizando el Big Data desde antes de que hubiese Big y casi antes de que hubiese Data, porque si alguien sabe algo de nosotros es Hacienda. Que se utilice ahora mismo de forma legítima, no me cabe ninguna duda. Que se puedan traspasar ciertas fronteras por parte de los cuerpos de la administración, pues bueno, ahí está la legitimidad y sobre todo la ética de las personas al mando. Y eso es lo que puede ser preocupante. Entonces, a mí, insisto, el uso de la tecnología por parte de las entidades privadas me preocupa relativamente en un sistema democrático. El uso de la tecnología por parte del BOE, del arma represiva fundamental que es el BOE, por parte de los estados, ese ya sí me preocupa mucho más. Ahí es donde ya empiezo yo a tener todos mis respetos y todas mis pegas a la situación, ¿vale? Porque ahí es donde sí se pueden traspasar límites. Y el caso de Singapur, que he planteado antes, es clarísimo, por no hablar de China, que es perfectamente conocido. Singapur puso en marcha con el tema del COVID un radar COVID que se llama Trace Together. Lo puso en marcha, pues eso, al poco de empezar, para controlar, por supuesto, por nuestra seguridad. Siempre es por nuestra seguridad. Ese era voluntario y tiene una tasa de penetración aproximadamente del 25%. Viendo que no funcionaba bien, sacó otra aplicación, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Easy no sé qué, que es un código QR que tienes que escanear necesariamente cuando quieres entrar en cualquier local o centro comercial o oficina del país. Y no puedes evitarlo porque si no, no entras porque es un tema de sanidad, ¿vale? De manera que tú te escaneas el código se vierte, tú escáner, entras en un centro comercial, escaneas, vas a la primera tienda, escaneas, vas a la segunda tienda, escaneas. No escaneas solo a la entrada del centro comercial, sino escaneas en cada local que vas a visitar, ¿de acuerdo? Y eso se guarda en servidores del gobierno. Es así. Y el gobierno dijo que jamás se utilizaría para otra cosa distinta de la trazabilidad del COVID. Bueno, pues ya se sabe que el gobierno de Singapur, que no es precisamente un dechado de virtudes desde el punto de vista democrático, pues ya ha establecido la excepción de, bueno, se podrá utilizar para perseguir el mal. Ah, vale, muy bien, pues es para perseguir el mal, sigue siendo por nuestro bien. Pero ya se sabe que antes de establecer esa excepción a la norma ya lo había utilizado. De manera que tienen ahora mismo en su poder cientos de miles de millones de datos de los singapureños y, por supuesto, de todos los trabajadores extranjeros que se mueven por el país controlados por el gobierno. Que se pueda utilizar más allá de lo que dice la ley, es evidente que en un régimen dictatorial se va a utilizar. En una democracia no tiene por qué ocurrir, pero vamos, aquí nos hemos mostrado en general los españoles bastante poco amigos de instalar el radar COVID, precisamente porque la gente te dice, hombre, pues si das todos tus datos a Amazon y no se los vas a dar por un tema de salud pública. Si es que el problema no es ese. El problema es que yo me puedo salir de Amazon y no me puedo salir del radar COVID una vez que lo he metido. Mis datos van a estar ahí para siempre y se van a quedar porque yo no sé el tiempo que van a estar.
y por tanto la gente no los quiere hacer, porque la gente tiene por sistema más aprensión a algo coercitivo, a algo estatal, que a algo que es directamente comercial, llamémosle así. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. El pasaporte COVID me preocupa muchísimo. Son temas que, ojo, que ahí sí la tecnología es fundamental. Tenemos que ser muy conscientes de los límites de la libertad asociadas a el acceso tecnológico del Estado a nuestra vida. Ahí es donde sí, desde mi punto de vista, tenemos que ser especialmente compliance y especialmente cuidadosos. ¿Vale? Daniel, no sé qué opinas al respecto. No, coincido y añado algo más. Lo digo porque he hablado de... No nos vas a sacar bronca, Juan. De manera de discutir, macho. Porque es que somos personas razonables y fundados en derecho, entonces lo vemos de alguna manera. No, porque es decir, el tema del radar COVID no es por la autocita, que es Juanma además sabe que yo creo también que yo escribí en el ABC diciendo, porque yo creo que, salvo que me equivoco, me corrijáis, en España fracasó. ¿Y por qué? Porque aunque se anunció que todo el mundo, me acuerdo en aquel momento decía el gran hermano, es decir, había un problema. ¿Y cuál era? Y se amparaban en lo que decía el Reglamento General de Protección de Datos. Pero como diciendo que efectivamente se puede excepcionar la norma, porque es que no hay que olvidar, para tener mis datos hay que tener el consentimiento expreso, nítido, inconfundible, incondicionado, libre. ¿De acuerdo? Es decir, si yo lo doy, está hecho. Pero si no lo doy, son muy pocos casos y de una manera complicada en la que se excepciona, es decir, en la que el Estado puede pasar por encima de ello. Es verdad que por temas sanitarios el Reglamento General de Protección de Datos lo contemplaba, pero no lo regulaba directamente, sino que decía cada Estado que decida con qué norma, que debe ser específica, se va a superar este consentimiento. En el caso de España, encima, la Ley Orgánica de Protección de Datos remitía a la ley. Y por mucho que me quisieran decir que estaba la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública, a mí no me quedó en absoluto. Y debe ser que tampoco los del gobierno. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué optaron? Por pedir el favor de que todo el mundo aceptara. Y naturalmente esto, con razón o sin ella, pues no mucha gente lo ha aceptado en particular. Pero además me gustaría, porque he visto por ahí que Mercedes Castro ha puesto una pregunta, y no obstante, para hacer esa aclaración en la parte, porque veo que me la dirige directamente y perdón. No, he hablado de sanciones porque específicamente el Reglamento General de Protección de Datos, que es una norma administrativa, solamente contempla sanciones, las multas, para entenderlo. Además lo dice con toda claridad. Y de la misma manera, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, aunque no fuera necesario, lo que contempla son multas, sanciones. Además, hay algo importante, como son multas administrativas, cuando yo denuncio, yo, particular, si creo que se ha violado, yo no tengo ningún beneficio económico. ¿La multa para quién va? Para la administración que me ha sancionado, que en algunos casos seguramente han oído que están aprovechando, aquí lo sabemos por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, ¿no? Ellos son multazos que ponen que pasan a la administración independiente de turno y le ayuda a seguir adelante. Pero por supuesto que hay delitos contra la privacidad. Lo que pasa es que sería otro terreno. Quiero decir, cuando alguien, por ejemplo, imaginemos con el derecho al olvido, el de antes, ¿no? O considera que se le ha lesionado un derecho, primero que puede intentar, por supuesto, o debe intentar, dirigirse, si consigue encontrar la tecla que le permite encontrar cómo se dirige a la página web o a la app y decirle, oiga, que se ha hecho esto indebidamente, corríjase. Y si no, ahí ya tiene múltiples opciones. Me dirijo a la Autoridad de Control de España, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y le digo, estos señores están incumpliendo una denuncia. Y empieza el procedimiento para sancionar. Pero otra, ¿cuál es? Considero que se me ha lesionado mi derecho al honor y me voy por la vía civil. No hace falta que sea penal. Y, por supuesto, si yo considero que ha habido alguna violación de las tipificadas, o sea, que están en el Código Penal, naturalmente, en este caso, pues mediante denuncia o querella, iniciar el procedimiento penal correspondiente para defenderlo, ¿no? Pero bueno, esto es una gradación clásica de las cuestiones. El derecho administrativo sancionador es como un anticipo del auténtico derecho sancionador, que es el poder punitivo del Estado, que es el Código Penal, ¿no? Con un ejemplo también se va a ver. O sea, si uno va a 175 kilómetros por hora en una autopista, o hasta 180, es multa. Si supera los 180 o está en 180, ya pasamos al Código Penal. ¿De acuerdo? Ya no es una multa, porque ya ha salido, ya se considera que es un atentado más grave contra el orden público, en fin, los criterios como se organiza el derecho. Entonces aquí ocurre igual. Lo que pasa es que aunque sean esas multas monumentales, el Reglamento General de Protección de Datos está constituido como una habilitación
para imponer multas. Por eso he hablado de sanciones administrativas. Por supuesto, no he hablado de un posible delito que en caso de que se cometan, siempre están. Por ejemplo, difundir imágenes íntimas sin el consentimiento, ya ha sido tipificado hace tiempo, más creo que hubo una persona del famoseo, tal y demás, que fue la que lo puso en marcha, que suponen un delito contra esa intimidad o contra esa privacidad, o revelar un secreto, en fin, todo eso está tipificado. Y en cuanto al pasaporte COVID, el pasaporte COVID tiene una cobertura, efectivamente, de hecho ahora están acelerando, quieren me parece que han puesto a un diputado que es español, que fue ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quieren que en junio se discuta para autorizarlo. En general, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no es exactamente Unión Europea, pero es como si lo fuera, porque pertenece al Consejo de Europa, que no es lo mismo que la Unión Europea, pero en fin, ahí están vinculadas, sean derechos fundamentales y el derecho ordinario, permite que por cuestiones de salud, si hay epidemia, se puedan restringir ciertas cuestiones. Y sobre esa base van a construir ahora todas las condiciones particulares para tener ese pasaporte COVID, ¿no?, que puede ser digital o físico, y que nos permitirá ir. De hecho, ayer mismo me parecía que había una noticia donde ya en ciertos lugares de Dinamarca, si no me equivoco, para entrar en un bar, para tomarte una cosa, y lo podías hacer igual. Tenías una app para variar, o bien con el móvil, o bien con una tarjeta, y además te podías hacer incluso como la PCR o algo así sobre la marcha, algo espectacular, para poder tomar un café o una bebida o lo que quisieras. El problema es que cuando el Estado se hace con la tecnología y aplica la norma de rigor de forma transitoria, pues con un tema, ¿quién puede en principio negarse a... no, si es que cuando vas a África, oye, pues te vacunas contra el paludismo, o te tomas las pastillas de la malaria y te vacunas contra tal y no te cuesta nada y tienes que llevar tu pasaporte sanitario en regla. Esto es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí es lo mismo, pero no es lo mismo, porque yo dentro de la Unión Europea no he tenido hasta ahora ningún problema para moverme sin ese pasaporte. Y de hecho puedo estar en un bar tomándome una cerveza en la barra con alguien cuando estén abiertas las cervezas, todos los dos con el pasaporte COVID perfectamente en regla, y llegar un tercero con el pasaporte COVID perfectamente en regla, con la hepatitis C a cuestas, y nos contagia a todos. Quiero decir, que ¿dónde está el límite a todo eso? ¿Cuál es el límite? Tenemos que mostrar nuestra cartilla de vacunación, nuestra intimidad, datos que son de especial protección. Corrígeme, Daniel, los datos médicos son de especial protección. Tenemos que ir mostrándolos simplemente para decir, oye, que estoy sano. Crear ciudadanos de primera y de segunda categoría en función de su acceso a la sanidad o de su desarrollo de la enfermedad, o que los que estamos absolutamente en contra. Yo le he dicho a mis hijas que no me voy a sacar el pasaporte COVID a no ser que me cuelguen de los pies y están con un cabreo de narices porque dicen, ya no volvemos a salir de Madrid, papá, ya lo has conseguido, enhorabuena, no sé qué. Pero bueno, pues al final a lo mejor no me queda más remedio que hacerlo. Sí, pero, como lo pongan, te lo tienes que sacar. Esto claro, es como lo de votar en ciertas circunstancias. A lo mejor nunca votas como liberal, pero a lo mejor a veces toca votar. Ya, entonces, lo que pasa si es todo que, el mundo, si se establece como regla, no nos va a quedar otra. Pero piensa también que hay cosas positivas. Ahora están diciendo que para facilitar la igualdad, poner las PCR gratuitas en todos los aeropuertos, por lo visto, ¿no? Para facilitar que no haya esa diferencia económica. A los aeropuertos que no podemos, que también lo pagaremos nosotros, los aeropuertos que no podemos visitar y que también pagaremos las PCR nosotros. No, sí, vamos a ver, si el tema está y tiene que ver con algo que ha escrito Javi Borrajo en el chat, y es que se establece una regulación tan sumamente restrictiva. Primero, la asumimos como normal, lo asumimos como normal. El hecho de que retiren algo, el día que retiren las mascarillas, que no es nada tecnológico, vamos a dar las gracias porque nos han quitado las mascarillas, si es que nos las quitan. Oye, no, perdona, es que no tengo que dar las gracias por recuperar mi libertad. Es que la libertad no es algo que te dan, es lo que no te quitan. Nos están quitando libertad, y esa libertad que nos están quitando luego nos van a ir dando piezas y hay muchas cosas que se van a quedar ahí. Creo que es en Galicia donde ya se ha prohibido definitivamente fumar en las terrazas. Yo dije al principio de la pandemia que el fumar, para los que fumamos, iba a estar proscrito al final de la pandemia. Proscrito en cualquier lugar público, como ocurre en Nueva York. No vas a poder fumar al aire libre en presencia de gente. Y eso, que es de nuevo muy bueno para la salud pública y para el medio ambiente y no sé qué, y las malísimas empresas tabaqueras, pues al final es otra restricción a tu libertad.
que los que no fuman dirán, oye, pues te jodes y no me estás echando el humo, ¿vale? Pero si yo estoy en la puerta de mi casa fumando y no molesto a nadie, ¿qué daño hago? Entonces, son ese tipo de... A mí lo que me preocupa es que la tecnología ayuda muchísimo a parcelar la libertad, y que cada vez se va parcelando más, nos va quedando menos espacio. Cada vez estamos más controlados o somos más controlables, que quizá no estemos controlados, pero sí somos controlables, y lo vemos como algo absolutamente normal. En los años 20 en el mundo se viajaba sin pasaporte y se iba de un país a otro para mejorar tus condiciones de vida. Los irlandeses se fueron a Estados Unidos sin pasaporte, ninguno. Y se viajaba y se aceptaba normalmente. ¿Quién considera que un pasaporte normal, no digo el COVID, no es algo imprescindible y normal? Pues son ese tipo de cosas las que acabamos asumiendo como normales, como acabaremos asumiendo como normal lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir cuando esté acabado en el barrio de Calatasama en Helsinki. Y es que el ayuntamiento sabe en cada momento en esas viviendas superinteligentes donde la domótica y el Internet de las cosas está al orden del día, el edificio, el gestor del edificio sabe el combustible natural o no, o sea, verde o no verde, que está consumiendo cada vivienda. La calefacción, ¿a qué temperatura está? Oye, coño, pues eso en un momento dado es, oiga, que usted está gastando mucho. Oiga, que yo en mi casa es que va contra el medio ambiente, pero es que yo en mi casa hago... No, usted es antisocial. Ese es el tipo de actitudes a las que vamos, a ese tipo de situaciones. O sea, el tema de la cancelación en Estados Unidos es simplemente una puerta de entrada hacia lo que vamos en términos generales en los próximos años, que es mucho más duro que el control que pueda estar haciendo Google o Amazon de nuestras actitudes en la red. Es mucho más duro porque al final lo que tenemos es un agradecimiento constante porque nos dejan ir al bar. Oye, ¿qué coño es eso de que yo tengo que dar las gracias porque puedo ir al bar? Porque me dejan sentarme más de 6 en la terraza. No, perdona, es que eso es lo normal. Lo que no es normal es lo que está pasando ahora y por tanto tenemos que tratar de volver a una situación que, sin ser óptima desde el punto de vista de las libertades individuales, desde luego es mucho mejor que en la que vamos a acabar. Porque no vamos a acabar con el nivel de libertad que teníamos antes de la pandemia, porque esto lo ha acelerado todo. O sea, la convergencia al sistema chino es mucho más rápida desde marzo de 2020, especialmente desde el verano del año pasado, que lo que podíamos esperar. Yo hablaba de una convergencia dentro de esta década, en 2030 aproximadamente, por poner cifras redondas, y desde luego estoy convencido que en 2025 habremos convergido a ese sistema político-social, con una apariencia de libertad, con un Matrix, donde todo sabe apoyo, donde todo... Porque el tema no es, y eso lo decía muy bien Matrix, la película, no es... La gente no quiere libertad. La gente quiere sensación de libertad. Tú quieres tener la sensación de que eres libre. Y eso te lo van a permitir. Ahora, tendremos que preguntarnos en cada momento si somos realmente libres. Y ahí es donde la tecnología juega un papel que es absolutamente angular. Es la piedra angular de todo el desarrollo de las libertades y de toda la restricción de las libertades. Pues mira lo que dice Jesús en el chat. Ya, pero es que la tecnología... Yo he dicho que no quería ser alarmista cuando estábamos hablando de Google e inmediatamente he dicho que lo que más me preocupaba era el uso de la tecnología por parte de los estados. Porque es la principal arma ahora mismo contra la democracia es la tecnología. A todos nos parecería cojonudo votar desde una app, no tener que ir al colegio electoral. El día que eso ocurra, ya la habremos cagado. La habremos cagado, porque quedará un registro que sí, que será anónimo, a no ser que metan una blockchain y que no sea privada, y es muy complicado. Ahí es donde Jesús, yo creo que precisamente la tecnología da la clave para poder salir de esa maraña, y el blockchain es precisamente una de las claves para poder salir, y se popularizará como se está popularizando el Bitcoin, como se está popularizando Ethereum, como se está popularizando todas las criptomonedas, porque ante la represión, en este caso financiera, la gente busca alternativas. Ante la represión social, política, la gente buscará alternativas. Se están buscando alternativas. Ya existe la tecnología para salir de ello. Y es de nuevo la tecnología la que te permite salir. Por eso soy pesimista respecto del uso del Estado, de la tecnología por el Estado,
pero no soy pesimista respecto del uso de la tecnología y de la capacidad que tiene el individuo para buscar esa libertad. Y el blockchain es una de las claves, para mí ahora mismo la más importante en ese desarrollo. Porque los límites de la democracia está claro, al final es el Parlamento quien decide dónde vamos. Se adoptó un estado de alarma durante 6 meses con Daniel tirándose de los pelos, diciendo es imposible que esto lo vaya a aprobar un Parlamento, y se aprobó con la abstención del principal partido de la oposición, que hizo así con los hombros, diciendo, oye, ¿abstenerte qué es? Oye, pues si tú lo dices y que está bien, pues mira, me da igual. ¿Cómo que te da igual? O estás a favor de esto o estás en contra, no puedes abstenerte. Y el problema es que se ha adoptado una restricción de libertades durante 6 meses donde no hemos tenido control parlamentario. Y eso evidentemente va calando. Y eso se va quedando, y con la tecnología es mucho más deprisa y mucho menos transparente en manos del Estado. Oye, una cuestión de orden, son las 8:38, habíamos hablado. Perdonadme, que soy este rollo como el persianas. Flexible para cualquiera de nosotros. Yo hago un comentario, suelto otro tema que nos hemos quedado en el tintero, y sobre todo por si Daniel y Juanma queréis que alguien suelte preguntas. Yo el comentario que iba a hacer, yo tengo el corazón partido porque por un lado en escuelas de negocio doy talleres de cómo aumentar la empleabilidad y mejorar la marca personal a través del networking offline y online. Y en online animo a la gente a publicar y a estar activo. Pero claro, también les digo, cuidado y no publiques nada que no le gustara leer a tu madre. Ante lo cual la gente se me queda así asustada, asumiendo que la madre que tenemos cada uno, que es estupenda todas, estoy seguro, tiene criterio para decirte, mira, hijo, ante la duda no publiques, ¿vale? Nos hemos dejado fuera, que eso es aplicable para nuestros hijos, que ahí podríamos entrar también en la discusión de TikTok, de China y tal, pero es que no sé si nos llevaría a otra sesión más, porque me parece que es bastante espinoso. Y Daniel y Juanma, no sé si queréis abrir, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Mercedes, tú has hecho 2, te hemos respondido una, lo otro no sé si te hemos respondido. Y lo que dice Mercedes en la segunda es sobre el compliance de las empresas y el tema de la ética la estoy leyendo, el tema de la ética en el manejo de los datos que no se está incluyendo, y estoy muy de acuerdo con ella. O sea, el tema ¿cuál es? El tema es que la ética la damos por supuesta, porque tiene que ser así. O sea, la ética no es es saber lo que no debes hacer, básicamente, ¿de acuerdo? No es lo que está bien y lo que está mal, sino lo que no debes hacer. Entonces, ahí eso lo damos por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un mundo globalizado no todos tenemos la misma concepción ética, con lo cual las empresas no solamente deben tener un comportamiento ético irreprochable, sino que debe parecerlo, y la forma de parecerlo es precisamente en el área de compliance, ¿vale? Y para eso tiene que haber unas normas de cumplimiento. En Estados Unidos existen, por cierto. En Estados Unidos Microsoft está en un grupo que se llama FAIR, de Faithful, no me acuerdo ahora mismo las siglas, FAIR de justo, donde precisamente ese grupo empresarial, ese grupo de empresas, lo que trata es de establecer cuáles son los límites éticos a la actividad empresarial. Y se pone negro sobre blanco. Aquí no tenemos esa costumbre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en nuestra cultura tradicional europea, de nuevo de ascendencia judio-cristiana y particularmente católica, estamos acostumbrados a darlo por hecho, como no puede ser de otra manera. Pero en la situación en la que estamos hay que empezar a pensar que no todo es lo que damos por hecho, sino que hay que marcar los límites. Y en eso yo creo que Daniel estará de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. No puedo decir. Es muy complicado de hacernos discutir, Juan. Es que es complicado. Porque, hombre, podría entrar en una cuestión ontológica, pero a las 9:45 sobre el tema si la ética es solo decir lo que es malo, no, o si la ética también debe decir lo que es bueno, ahí seguramente discreparíamos. Pero como me parece, por ese origen católico que tú dices que también nos preside en Europa. Pero en todo caso yo sí creo que efectivamente esa, ahora que está de moda, esa ética para amador, desde esa ética inspirado en la ética nicómaco, ¿no?, que hace Sabater, digo que está de moda a partir de la obra clásica de Aristóteles, efectivamente esos estándares de comportamiento, de lo correcto, o al menos como tú lo dices, es una delimitación negativa, que es una posibilidad, desde luego, inevitable. Lo que sí estoy convencido, que sobre las grandes líneas, los grandes principios,
vamos a ir viendo que todo va a ser, estoy convencidísimo, un ensayo-error, vamos a decirlo así, va a ser una casuística enorme. De hecho, el mismo Reglamento General de Protección de Datos revela en su a veces nebulosa, abstrusa, pomposa, grandilocuente, larguísima, agotadora redacción, que tendremos cantidad de oportunidades para saber si, porque ahora es verdad, lo que ver el caso concreto, se ajusta o no se ajusta. Y eso va a dar mucha opción a lo que tú estás diciendo. A mí esto del cumplimiento legal, efectivamente, me llama mucho la atención, porque es como si cada vez se pusieran, sorprendente, más barreras, más barreras, más barreras, o sea, lo de la hipertrofia normativa, pero a lo mejor digo algo revolucionario, ¿no? Que bien, ¿no? Para que las cosas funcionen, esencialmente tenemos que cambiar las personas, que seguramente es lo más difícil de cambiar. Más difícil de cambiar que cambiarse de equipo, quiero decir. Porque efectivamente empezó el responsable de riesgos laborales. Digo, pues hay que es compliance penal, pero es el responsable de riesgos penales, ¿no? Oiga, aquí que venga alguien. Y efectivamente en esta materia hay que fijar, sea interno o externo, un responsable de control, ¿no? Ese delegado de protección de datos que es el responsable y que es el que dirá, bueno, pues hasta qué punto me voy a proteger o voy a pedirte una minuta o un contrato importante porque me puede caer la del pulpo a mí para librarte. Curiosamente, en muchos sitios está externalizado. Claro, claro. Y además, o no es obligatorio, pero si no está externalizado. Claro, ¿por qué? Porque no quiero un coste fijo, esto ya es empresarial. No, lo externalizas y más o menos no sé cuánto y tú lo llevas, ¿no? Efectivamente, porque debe existir esa figura. Hombre, es verdad que aquí, digo, vamos a un apunte, ¿no? Está claro que aunque lo externalices, el responsable es el responsable. O sea, no cabe derivación. Esto es importante, ¿no? Porque hay que tener cuidado con el que decir cuidado o tener claro que no cabe, ¿no? Y esto se fijó ya tradicionalmente en España, incluso una forma de sentencia. Ahí tuve yo oportunidad de participar defendiendo a una entidad financiera en España que había subcontratado y que efectivamente en este caso, ahí funciona la inversa, ¿de acuerdo? Había sido subcontratada y que no quería que se le extendiera la responsabilidad. Ahora ha quedado claro que no, que el responsable del tratamiento, igual que sabéis que no hay que comunicar los ficheros. Antes se había que comunicar los ficheros en la EPD y seguramente dijeron, es que ni nos enteramos nosotros no somos Action, nosotros no podemos tener tantísima cosa. Y ahora dice que los ficheros los tenemos que tener nosotros. Ojo, y como sabéis, nosotros, que es lo que muchas veces no sabes, cualquiera que haga un tratamiento de datos. O sea, si yo, persona física, tengo datos, si yo estoy como abogado individual y tengo datos, lo decía por ahí otro, no sé si era Jaime o Javier o tal, lo comentaba como dice, es que no me acuerdo ahora, que decía, oiga, es que eso está pensado para que solamente las grandes empresas, los que tienen medio importantes, puedan ser solventes con esto, porque efectivamente, si estás tú solo en un pequeño empresario, estás luchando como un tigre contra 15.000 impuestos hasta que la cosa levante, y encima, ¿cuál es el resultado? Que a lo que estás jugando, ¿a qué? Pues a que no tiene medios en la administración, afortunadamente, que no te va a ver un inspector a decirte, a ver, enséñame usted su... A mí la externalización como tal del tema de protección de datos, del delegado de protección de datos, no me preocupa. No me preocupa en absoluto. Me preocupa la actitud de la empresa que delega. Es decir, yo lo que observo es que las empresas son reactivas y no proactivas en ese sentido. Es decir, que actúan sin pedir, mientras que en un departamento legal de compliance, de cumplimiento normativo interno de un banco, de cualquier institución, de cualquier empresa, no se mueve un papel, no vaya a ser que no sea compliant, a ver qué dice el departamento correspondiente, en el área de datos se actúa y luego, si hay movida, entonces se reacciona, ¿eh? Pero no hay, salvo en las grandes entidades que evidentemente tienen otro cuidado y tienen otros recursos, no se actúa de forma proactiva. No preguntas, oye, esto lo puedo hacer, sino que lo haces y a ver si cuela. Pero no lo haces de mala fe tampoco, sino la gente que manda un correo electrónico a toda la empresa, con todo el mundo en copia y no en copia oculta, incluso con gente fuera de la empresa. Oye, que a mí me parece que esto es de antes del año 2000, pues se sigue haciendo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues no hay que actuar de forma reactiva. Hay que tomar el impulso de saber cuáles son los límites de esa comunicación, de esa actuación en el terreno de los datos. Y las empresas, como es normal, las empresas actúan a través de sus directivos. Y sus directivos, salvo en empresas muy concretas, pues tienen una brecha cultural con todo el tema tecnológico que la de los baby boomers no tiene ya, vamos, es que somos unos expertos. Algunos no somos nativos digitales porque no lo somos, pero nos hemos adaptado. Pero la generación de los años 50, ¿qué actualización tiene en términos generales? Por supuesto que cometo una injusticia al decirlo, porque habrá muchos y hay muchos que están muy actualizados. Pero, joder, les viene grande este tema, les viene grande.
consideran que la transformación digital es hacer una web, consideran que la transformación digital, como me decía mi un taxista, es que nosotros tal, no sé qué, no es, es que ya no vienen con nosotros porque no ponemos botellitas de agua. Digo, no, macho, es que la transformación digital no es poner una botellita de agua en el coche, como ponía Cabify. Es que yo pueda pedir cuando quiera el taxi al que quiera y que pueda elegir al conductor. Es que eso es lo que tú no has comprendido todavía y que ya están entendiendo, porque a la fuerza ahorcan. Entonces, esa necesaria proactividad por parte de la empresa es fundamental para precisamente que el cumplimiento normativo, el cumplimiento ético, en este caso, que va más allá de la norma, pues sea un estándar, que es por lo que debemos luchar todos, porque sea un estándar. Pero ese estándar no tiene por qué estar escrito. Puede convenir que esté escrito para, sobre todo en las fases iniciales, para crear esa cultura de la ética empresarial en el área del dato y en el área digital. Pero la idea es que, según vayan llegando las nuevas generaciones, que habrán sufrido toda esa parte de transformación a la que Juan les enseña también, sobre lo de que no escribas lo que tu madre no aceptaría, pues efectivamente pues llegarán correctamente a ello y digamos que desde ese punto de vista pues la situación será más normal. Pero ahora vamos a tener unos años muy, no voy a decir traumáticos, pero desde luego borrascosos. Vamos a tener años borrascosos por delante. Bueno, oye, que nos estamos pasando. Jesús, ¿tú tenías un comentario? Ya que curras en la Junta Directiva, ya vamos a abrir el micro un poquito a todos si alguien quiere hacer un comentario antes de que vayamos cerrando. Lo que pasa es que a lo mejor es un poco larga, pero bueno, es por a lo mejor abundar un poco en lo que estaba diciendo ahora un poco Juanma. Yo lo que comentaba aquí es que me da la sensación que todo lo que comentáis y que este cambio, el cambio tecnológico y cómo la tecnología está influyendo tanto en la sociedad, que estamos ante una revolución cultural o social, no sé si decir sin precedentes, pero sí muy relevante. Entonces, mi pregunta es qué habría que hacer o qué tendríamos que hacer o cómo se puede hacer para defender esas libertades que tenemos actualmente y que quizá damos un poco por hechos, perdón, y que las podemos perder, ¿no? Darle menos poder al Estado. Es que no hay... y utilizar la tecnología a nuestro favor para defender esa libertad. Es la única posibilidad que tenemos. Es decir, utilizar las zonas... que parece que lo que estoy diciendo es salirme de la ley, pero no, en absoluto no. Yo no estoy abogando por salirnos de la ley, sino por defender lo que es nuestro. Y la tecnología nos lo permite. Cualquiera podemos utilizar y utilizamos Chrome como navegador y podemos utilizar DuckDuck, que no deja tanto rastro. Podemos utilizar WhatsApp como podemos utilizar Signal, que no deja rastro en los servidores. Es decir, tenemos la posibilidad de mantener esa intimidad y de mantener esa libertad. El problema es que la mayor parte de la gente no lo conoce. No lo conoce porque no interesa conocer, porque las grandes tecnológicas les interesa. El modelo de negocio de Google, nadie se podía imaginar cuando empezó Google. Yo empecé utilizando como navegador Altavista. Ferrari, joder, claro. Año 95, año 96, Altavista. Bueno, aquello, madre mía. Y llegó Google y en blanco, sin publicidad. Y dices, joder, ¿y de qué viven estos? ¿De qué viven? Claro, pérdidas, hasta que el modelo de negocio quedó claro. Viven de ti. Claro, ahí está, ese es el tema. Tú eres el producto. Entonces, desde el momento en que te dan todos esos servicios gratis, el Google Forms, el Google Suite, o como se llame, el Office de Google, todo lo tienes. Cursos de inteligencia artificial, por supuesto, utilizando TensorFlow gratis. Formación, microcursos gratis, macrocursos gratis, todo es gratis. Entonces, bueno, pues nos hemos acostumbrado, uno, a no pagar por nada y dos, a cederlo todo. Bueno, pues tendremos y aprenderemos. Ya sabe la gente que cuando algo es gratis, el precio eres tú, eso está claro, eso ya lo sabe la gente, lo empieza a saber. Y otra cosa es que te compense como le puede compensar a un chaval en Instagram. Dice, bueno, pues ya veremos dentro de 10 años cuando vaya yo al mercado laboral. Primero a ver si trabajo y sé que lo habrá.
Y segundo, pues ya veremos, porque el que esté allí tal, no sé qué, el Juanolas de turno, pues será un tío como yo y por tanto no tendrá mucho que decir. Entonces vamos a ver si yo le he conocido en Instagram. Pues no te sigo, no sé qué, no sé cuántos, y montamos. Entonces, quiero decir, todo eso se va a evitar, pero efectivamente mantener la libertad que tanto ha costado, pues va a ser muy costoso de ahora en adelante. Pero se va a poder mantener, yo creo, por lo menos una parcela importante. La cuestión es, la clave está en, desde mi punto de vista de nuevo, que es el que tengo que dar, no puedo dar otro, en no ceder más parcelas de libertad al Estado. Insisto, que la libertad te la quiten, que no te la den. Si te la quitan, protesta. Y esa es tu libertad. Entonces, lo que no puede ser es que estemos agradecidos porque nos devuelvan libertades, porque nos den libertades. La libertad no te la tiene que dar nadie. La libertad la tenemos ganada por el mero hecho de nacer. Vivimos en una sociedad, no somos eremitas, no vivimos aislados, vivimos en sociedad y todos entendemos cuáles son esas limitaciones, ¿de acuerdo? Pero una cosa son las limitaciones lógicas de la convivencia y otras son las limitaciones impuestas por nuestra seguridad y por nuestro bien. Y eso es lo que creo que debemos todos transmitir a los demás para que precisamente seamos conscientes de lo que podemos perder. Dicho jurídicamente, digo, porque es un tema que me provoca, como dirían los peruanos, me provoca especialmente, porque yo creo que está muy bien lo que ha dicho Juanma. Vamos a ver, pese a todos sus defectos y todas sus limitaciones, ha habido, y perdón si queda un poquitín pedante, pero voy a hacer en 30 segundos, 3 grandes posturas en la historia de la humanidad ante el hecho del poder. No discutamos ahora su naturaleza epistemológica, que es imposible. Aceptemos ese dato. El poder existe. Hay gente que obedece y hay gente que está encantada, la masa, de seguir a un líder, del tipo que sea. Y hay 3 posibles posturas. El poder es malo, pues partiendo siempre de que quien tiene el poder es malo, porque tiene una dinámica propia que es, el que tiene poder no quiere perderlo y el que tiene poder quiere aumentarlo. Entonces, primera opción, hay que acabar con el poder. ¿Vale? Nunca ha funcionado. La última experiencia es el anarquismo. El poder es maravilloso, la divinización del poder, aún peor, en forma de persona, divinización de las personas, de los partidos, de los estados. La mejor solución es la liberal. Esto es, hay que controlar el poder. Hay que controlar el poder. Y ese control se basa en 2 principios fundamentales que hemos aceptado. La soberanía es del pueblo, no entremos, la soberanía es del conjunto, de la ciudadanía, como lo queramos llamar, pero tiene que respetar, antes de eso, los derechos fundamentales. Voy a ir sobre todo ahí, y la división del poder. Y sobre todo concretando. En este mundo en el que precisamente toda esta conexión, toda esta masa, toda esta debilidad, si queremos proteger la libertad, que es el primero de los grandes derechos fundamentales, cuando se llaman derechos naturales, cuando se llaman las revoluciones burguesas, el primero, ¿no? Desde el punto de vista de la existencia, que luego están otros derechos, tenemos que insistir mucho. Alguien me dijo a mí que el siglo XXI va a ser, desde el punto de vista del derecho constitucional, el siglo de los derechos fundamentales, como se llama ahora de forma estándar, no derechos naturales ni derechos tal, porque cambian. Habrá que pelear por ello. Os cuento una anécdota, aunque sea trasladable. Sabéis que justo antes de Semana Santa, unos chavales de Cerebrado se juntaron en un piso de Madrid, imagino como tanto, a montar no sé qué fiesta. Y llegó la policía y la echó abajo. Un disparate. Y yo salí, por supuesto, a defender que era un disparate. Y sabéis, soy embajador de la marca Ejército. Soy súper pro fuerza y profesor del Estado. Orden, porque sin orden no hay libertad. En fin, me conocéis. Es decir, que no me voy a echar ningún monte. No eres sospechoso. No soy sospechoso, no soy sospechoso. Y sin embargo dije, claro, y se enfadaron conmigo. Me llevaron de la Guardia Civil. Entonces, ¿qué? Porque al final nosotros, que somos los curritos, si tu jefe te dice echa la puerta abajo, ¿tú qué le vas a decir? Y hicieron circular una gafa de madera opacada. Y dice, pues sí, le dije, a todos tus compañeros que sois los mandados, manden la gafa de madera. Y si no le dice a tu jefe, ven tú y echa la puerta abajo. Porque si hemos llegado a la conclusión de aceptar que un domicilio es un derecho fundamental, es un derecho fundamentalísimo, esto es lo mismo respecto de la privacidad o de otras cuestiones. Y tenemos que tener esa claridad y determinación, si creemos que son lesionados, para, con toda paz, pero con toda energía, defenderlo y mantenerlo. Va a ser, desde ese punto de vista, y ya veréis, es el gran tema, pero como ha dicho Juan antes, lo de la sensación de libertad de Matrix es muy gracioso. Yo imagino que en China ni tienen sensación de libertad, porque además allí la gente no opina, y el que opina, ¿sabéis cuál es el problema cuando hay una teología de sustitución como es el comunismo? Que como estás equivocado hay que reeducarte, y si no entiendes te mato, pero en principio te reeduco porque estás equivocado, porque yo en el fondo soy buena persona, te voy a explicar que estás equivocado y te voy a decir la verdad. Es que el mecanismo es sorprendente. Bien, pero dicho esto, allí que ocurre respecto de la libertad.
es que ni se la plantean, ¿no? Porque el tema de los derechos fundamentales o no pueden o lo han aceptado, ¿no? La cuestión es si nosotros, en Europa, donde parece que viene esa convergencia, en el mundo occidental, en Estados Unidos, vamos a aceptarlo, sumisamente o no, a cambio de la sensación de libertad, o estaremos dispuestos a batallar sin tomar pasos atrás ni para coger impulso. La clave está en lo que ha dicho Daniel, y lo utilizo como símil, de la puerta. Que no tiren la puerta que tenemos, porque el día que tiren la puerta están dentro. Entonces esa es la clave para defender cualquiera de los derechos, y fundamentalmente el de expresión, el de libre pensamiento y el de libre actuación y libre movimiento. Si cedemos con la puerta y no protestamos ante la destrucción de la puerta, ese día está acabado, porque en el momento en que el Estado tiene un resquicio, entra hasta el final. Y el caso de la fiesta que ha comentado Daniel es, y que hemos visto todos en las redes, es perfectamente identificable y perfectamente trasladable a cualquier otro ámbito. Así que fíjate la responsabilidad que tenéis cada uno en vuestro ámbito de formar a las nuevas generaciones. Porque, Daniel, aquí que sepas que ha habido gente que te han estado escuchando, padres de algún antiguo alumno tuyo, hooligan, y tienes tienes la obligación al final que entiendan estos conceptos y cómo va a influir en la vida de tus alumnos y en la de todos, pues este devenir exótico en lo democrático, por llamarlo de alguna manera. Y Juanma, tú en el máster, pues oye, los peligros de que los datos estén en las manos equivocadas y la mala gestión de los mismos. El problema es previo. El problema es previo. El problema no es Daniel de Sasna y yo de Sasno. El problema es, claro, es que ese es el tema. O sea, Daniel y yo tenemos la obligación de reeducar, no por ser comunistas precisamente, sino porque en general, hombre, nosotros tenemos la suerte en el CUNEF de que los alumnos suelen ser bastante razonables, y vienen de entornos bastante razonables. Pero ese no es el caso general. No digo que el resto de la gente sea irrazonable, pero la escuela pública está, en general, mediatizada. Y eso es un problema. Cuando llegan a la universidad se mantienen en sus 13. A mí, que no venía de escuela pública, me costó un curso académico, por lo menos en el CUNEF, precisamente cambiar mi forma de ver las cosas, viendo que había otras formas de pensar distintas de las que yo había traído. Y eso necesitas, pues eso, gente primero que esté dispuesta a escuchar y gente que te lo cuente. Si seguimos manteniendo los mismos programas, seguimos manteniendo absolutamente todo y no hay discusión al respecto y se da todo por hecho, pues entonces es que no hay nada que hacer. Está perfectamente encauzado el sistema, no para romper puertas, sino para que las abramos. Y ese es el problema. Pero déjame que sea optimista. No, si yo lo soy. Yo asumo, por alguna razón, seguramente soy un optimista mal informado, que el alumni, ¿no? Los alumnos vuestros, cuando se gradúen, en cierto modo van a tener un porcentaje que van a ser decision makers, que van a tener un porcentaje de influencia mayor que el que les correspondería estadísticamente por la edad que tienen versus otra gente, por el tipo de trabajos que van a tener. Y creo que es muy bueno el que les deis este tipo de formación porque, oye, cuando salgan por ahí discutirán en grupos, discutirán en empresas y, oye, algunos se harán su oposición de TECO, otros de inspector de Hacienda, otros de inspector de Banco España y creo que está bien tener gente formada con el cerebro bien amueblado. Si hace la de inspectores de Hacienda está perdido. Hemos hecho mal el trabajo. No, en serio. El tema de las élites intelectuales es muy complicado, es muy complicado. O sea, el primero porque ¿quién forma a las élites? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no otros? Punto uno, no solo somos nosotros, considerando que CUNEF genera una élite intelectual o por lo menos empresarial, vamos a poner las dos cosas, una no es compatible sin la otra, no existe sin la otra. Es cierto lo que dices, el 90% de mis alumnos de cualquier promoción gana más que yo, eso está claro. Entonces, bueno, pues y son decision makers, efectivamente, lo acaban siendo al cabo del tiempo, ¿vale? Y eso, evidentemente, pues genera una serie de, digamos, un caldo de cultivo bastante interesante. Pero es que debajo del decision makers está el doer, y el doer es el que no ha pasado por esa formación. Y el decision maker no se va a poner a trasladar esos mensajes.
porque no es su obligación. Tú eres exalumno de CUNEF y en tu ámbito de actuación sí que influyes. Sí, bueno, claro, pero ¿cuántos exalumnos de CUNEF directivos, aparte de con su ética diaria de trabajo, que conocemos a muchos, Juan, de nuestra promoción, y que son magníficos profesionales, lo que trasladan a sus empleados es algo fundamental, que es una ética de trabajo, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso no pueden entrar, porque no está dentro de su ámbito de competencias ni quieren entrar, ¿eh? Entonces, el problema está en, insisto, el previo, en cómo llegan a, ¿eh? Y entonces, si te llegan maleados, es muy difícil, maleados desde un punto de vista, insisto, del concepto de libertad, es muy difícil cambiarlo. Cuando tú pones la igualdad por encima de la libertad, la igualdad social, no hablo de la igualdad de derechos, que evidentemente comparto y me mataré por ella si es necesario, sino la igualdad social. Si los niños tienen que correr de la mano en el colegio, si no pueden jugar al fútbol sin pasar del empate, si no se puede sacudirle al contrario una paliza desde el punto de vista deportivo, me refiero, estamos destrozando a esa sociedad, la estamos destrozando, porque va contra el espíritu de las personas, que es, por su naturaleza, competitivo. Es lo que genera el progreso. Eso no significa pisar a los demás, significa enseñarles el respeto, ¿vale? Y ahí la tecnología, de nuevo, tiene mucho que hacer, ¿eh? Y hay muchísimos youtubers que están enseñando en eso a los demás, ¿vale? Por eso yo no soy nada contrario a los youtubers, ¿eh? Pero tenemos que ser conscientes de que la puerta se va a abrir en algún momento de una forma o de otra. Y tenemos que estar muy vigilantes todos, cada uno en nuestro ámbito, evidentemente, ¿eh? Pero yo lo que espero es que seamos cada vez más, pero lo que veo no es eso. Esto, mira, como los del liceo os gusta el rugby, esto amerita un tercer tiempo con un gin tonic, pero total. Porque me parece que nos estamos metiendo, son ya las 9:05. Yo voy a pedir una cosa, si Daniel, lo de last final words, para cerrar, y le voy a pedir a Jesús, que le voy a pillar así bajo el foco de luz, como miembro de la Junta Directiva, también que despida el acto en nombre de nuestro presidente, y daros las gracias a todos. Con lo cual, Daniel, Jesús, y cerramos, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que me siento sorprendido y honradísimo con que me das a mí las palabras finales cuando he tenido la oportunidad. Ya sabéis que los de derecho somos siempre individuos en general incomprendidos, pero que estamos para tratar de poner orden cuando surge la controversia, que siempre pedimos y somos ignorados, que la gente se asesore antes de hacer las cosas, o sea, que venga a pedir cómo lo hago en lugar de venir a pedir el remedio, que sorprendentemente somos absolutamente ignorados, imagino que por el prejuicio, y que en ese momento hacemos lo que podemos. Bueno, está claro que el tema de la transformación, el tema de, alguien decía, uno de los comparecientes aquí, lo que ha ocurrido, yo creo que sí estamos ante un nuevo cambio parecido al de una revolución como la revolución burguesa, que a mi juicio es muy importante, que la comunista, que no deja de ser reactiva respecto de la burguesa, aunque sus oleadas lleguen hasta el presente, que se está jugando ese nuevo comunismo 4.0, lo que yo llamé, fíjate, hace muchos años ya a mi alumno y en CUNEF, el COCA, y le advertía, no la COCA, el COCA, el comunismo capitalista, me tenía perplejo, ya que el fenómeno habló de 2007, que es cuando yo empecé en CUNEF, pero que veo que efectivamente parece que en cierto modo se ha establecido, es más elegante y tiene una serie de consecuencias, pero que ha sido, aplicando el lenguaje del presente, comprado también por las grandes compañías y por el estilo social y la aceptación de Occidente. Porque claro, está claro que está allí y está claro que allí tiene la suerte como producto de tener todo el aparato del Estado, que es el partido, porque en un Estado totalitario no hay Estado, es el partido, y viceversa, hay una simbiosis perfecta. Pero insisto, en Occidente ese fenómeno de gigantismo y de estas nuevas corporaciones parece que se ven favorecidas a su vez por una conducta de masas, que como ya nos enseñó Le Bon hace más de siglo y cuarto, están dispuestos a hacer cosas que hasta o tomar decisiones que les son perjudiciales. Pero bueno, no entremos aquí en la psicología de las masas, donde se va acercando el tema. Estemos vigilantes, estemos atentos, no se puede ir en contra de lo que es una realidad, no se puede ir contra la historia, que diría también de una perspectiva liberal, no se puede ir contra la historia, tratemos en cierta medida ni de divinizarla, ni de intentar destruirla, porque va a salir mal, porque no es posible, tratemos de controlarla, sería mi propuesta, que además es muy jurídica. Y muchas gracias por haberme invitado a participar en este coloquio. Jesús, todo tuyo. Termino yo.
Pues nada, muchas gracias Daniel y Juanma y Daniel por esta charla tan interesante. No sé al resto, pero a mí por lo menos me ha espabilado para ponerme un poco las pilas con este tema de, sobre todo la parte que hemos hablado al final, de defender lo que tenemos. Y gracias a todos los asistentes, esperamos que haya sido de vuestro interés. Y Juan, no me sé los próximos actos, pero bueno, yo creo que lo dejamos y ya lo irán viendo por las redes las próximas conferencias que tenemos. Y una cosa es importante, en esta junta directiva ya sabes que somos más de cerveza que de gin tonic. Tú ya sé que no, pero el resto sí. Así que Yo no bebo alcohol. lo terminamos con una cerveza cuando queráis. De acuerdo. Yo, Gracias. por mí encantado, aunque no soy la junta directiva, yo encantado. Hombre, todos estáis invitados. Muchas gracias. Magnífico. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.